Está Jorge Jablowski, es presidente de FESPROSA, que es la Federación Sindical de Profesionales de la Salud. Jorge, buen día, soy Mariana Contartesi, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo está? Bien, gracias por atendernos. ¿El DNU que se acaba de publicar es constitucional o inconstitucional? Y para nosotros es anticonstitucional porque no vemos más que la urgencia empresarial y la urgencia del gobierno por dar señales de que en la Argentina se normaliza, entra al mundo, bajan los costos laborales, no vemos otra. Perfectamente, sí. Podría haber terminado los tiempos parlamentarios, el proyecto estaba en el Senado, y si bien el gobierno no tiene mayoría, desgraciadamente estos ataques contra los trabajadores como esta ley tienen bastante consenso, así que mi impresión es que su tiempo se iba a aprobar, desgraciadamente. Claro. Pero bueno, nosotros no solo atacamos el DNU por su inconstitucionalidad de forma, lo que nos interesa acá es discutir el fondo, el espíritu de la legislación, y creo que es absolutamente en contrario a los intereses de los trabajadores. Jorge, para entender el detalle de este proyecto, lo que dice el gobierno es que lo publicado en el DNU es lo mismo que tuvo sanción en el Senado y que tenía que tratarse en diputados. ¿Esto es así? Sí, esencialmente es así. ¿Y cuál es el principal cuestionamiento sobre este cambio en lo que es ART? Y básicamente el régimen de ART, para que tiene que contextuarse históricamente, el régimen de ART creado en 1995 por el gobierno de Menem, lo que hacía era restringir las posibilidades del trabajador de acceder a una indemnización justa a través de la vía judicial y obligaba a que las ART les pagaran lo que les pareciera, lo que estuviera fijado en ese momento, por cualquier infortunio laboral, inclusive la muerte. A partir de distintos fallos, que está citado en nuestro comunicado, que hemos hecho junto con el doctor Medina, el Departamento Jurídico, la Corte fue demoliendo esta idea y el trabajador recuperó la posibilidad de judicializar y de reclamar a la justicia cuando veía que sus derechos estaban afectados. En el tiempo de Kirchner, en la ley 26773, que se votó el 24 de octubre del 2014 y que nosotros cuestionamos con una movilización masiva en las puertas del Congreso, no solo no se hablaba de la prevención en riesgos del trabajo, que es lo que siempre cuestionamos de todas estas normas, sino que se eliminaba esa llamada doble vía. Es decir, se establecían montos un poco más altos para la indemnización y se trataba de obturar la doble vía. Pero esto no fue suficiente y entonces este decreto es una vuelta de tuerca sobre cómo restringir el acceso del trabajador a la reparación del daño, a través de dos maneras. La primera es la reinstauración de las comisiones médicas, es decir, la obligatoriedad de pasar por una instancia administrativa que es absolutamente incompetente y, por ejemplo, la comisión médica tiene que decidir si un trabajador que se accidentó, por ejemplo, en la tragedia de Once, yendo al trabajo, le corresponde la indemnización por el llamado concepto in itinere, es decir, el concepto del trabajo. Entonces, la Corte Suprema ya había dicho que las comisiones médicas eran inconstitucionales, así que seguramente este tema de este nuevo decreto se va a volver a judicializar, porque se va a salir a cuestionar esta traba administrativa para que la gente no acceda a una vía rápida de indemnización. Claro. Pero lo peor de todo es que se cambia el fuero. La justicia laboral era la que siempre fue más permeable, la Justicia Nacional del Trabajo. Y en este decreto se pasa a las instancias provinciales y administrativas, que siempre han sido más conservadoras y han sido las que menos indemnización le han dado a los trabajadores. Entonces, ¿qué dice el gobierno a la clase empresaria? Miren, a pesar de... han inventado ese tema de la litigiosidad excesiva y de la industria del juicio, que simplemente es una operación mediática para descalificar a los trabajadores que van a la justicia laboral a pedir. Entonces, nosotros, ¿qué decimos?
son todos obstáculos para que las ART sigan ganando plata, poniendo poco dinero, y para que los empresarios estén seguros que no van a tener que pagar grandes juicios, y entonces la rentabilidad empresarial va a estar asegurada. Jorge, la última, ¿van a hacer algún tipo de presentación judicial por este decreto? Y seguramente. El tema es que en este caso las presentaciones judiciales se hacen a través de los living cases, es decir, de los casos testigos. Ustedes verán en nuestro comunicado que nosotros citamos Bisotti y otra cantidad de donde un trabajador afectado, por ejemplo, que no quiere ir a la comisión médica, seguramente va a litigar y va a llegar a la corte, y la corte lo va a tomar como en su momento va a dar u otros, y lo va a tomar como caso testigo, aparte de la acción política que creo que tenemos que hacer todos los trabajadores para que esto no se cristalice. Jorge, gracias por este contacto con Radio El Mundo. No, gracias a usted. Que tenga buen día. Jorge Jablowski, presidente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud.